Gracias. El Señor no quiere que tú te quedes a medias. Él espera que tú termines la carrera que has empezado. Hay una carrera que has iniciado. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Nada tiene que debilitar este tiempo que tienes que pasar con Dios. Tienes que vivir para Él, valorando su palabra, valorando lo que Él te da, y no detenerte, no detenernos por nada de este mundo, porque Él está formándote. Todavía puedes tener muchos años, pero tal vez aún la formación continúa, porque si estás vivo es porque Dios está formando algo dentro de ti. Dios está haciendo algo dentro de ti, y Dios no lo va a hacer como tú lo quieras, ni tampoco cuando tú lo quieras. Él lo está haciendo a su manera, porque Él es Dios, Él es creador, y Él seguirá obrando mientras tú tengas fe. Mientras tú tengas confianza en Él, Él seguirá obrando. Por eso nunca debes perder la esperanza. Amén. Nunca debes perder tu confianza en el Señor, aún en los momentos más difíciles. Porque la fuerza que Dios te da es la que te va a sostener aún en medio de la prueba. Amén. Dios confía en ti y sabe que tú tienes las fuerzas suficientes para salir adelante. Por eso estás vivo. Amén. Por eso estás vivo, hermano. Vamos a ver que no hay que detenerse. Hay que seguir y seguir y seguir hasta que Dios cumpla su propósito. Pero tienes que tener esa expectativa. No importa si hay problemas de salud, problemas de familia, problemas de económicos, lo que sea, pero Dios hará su propósito. Haya lo que haya, obstáculo que haya, tú seguirás adelante. Amén. Amén. En Lucas capítulo 17 vamos a ver a estas personas que estaban desesperadas porque no había en ese tiempo una enfermedad más terrible que la lepra, porque la lepra hacía que la gente estuviera apartada de todos, una enfermedad muy contagiosa que se cae la piel, se destruye la piel, y la gente andaba angustiada porque no podía estar ni con su familia. Tenía que estar separadas, tenían que estar aisladas. Entonces dice aquí en el capítulo 17 que habían 10 leprosos que de lejos, angustiados, pedían ayuda al Señor Jesús. ¿Cuál era el sueño de ellos? Era obvio que el deseo de ellos, el anhelo de ellos era sanarse. Y no había forma, no había medicina, no había ciencia para poder sacar a estas personas de esta angustia. Pero ellos, dice, vamos a leer del verso 11 en adelante. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia, gritando: Señor, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús los miró y dijo: vayan, preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Amados hermanitos, Jesús es poderoso.
Y Jesús podía haber dicho, bien, entonces ahí están los 10 leprosos, que sean sanados. Y en ese instante, instantáneamente sanarlos. Decir nada más la palabra era para que ellos puedan ser sanados. Pero ahí dice en el versículo 14 que Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Vayan y preséntense a los sacerdotes y serán sanados. Amados hermanos, Jesús, nuestro Dios, nuestro Padre, tiene diferentes formas de obrar y no es como nosotros pensamos. Muchas veces hay la demanda de una espera, hay la demanda de esperar algo. Jesús no los sanó en el instante, les dijo: vayan y preséntense en el templo, en la sinagoga, preséntense a los ancianos. Y dice que ellos tenían fe porque ellos obedecieron y fueron y caminaron, tuvieron fe. Y algunos aún en el camino ya se sanaron. Otros, cuando llegaron allá, seguramente oraron por ellos. Pero Dios demanda, amados hermanos, obediencia. Hay que hacer algunas cosas que Dios va a demandarnos para que tengamos nuestro milagro. Tenemos que estar atentos y ser obedientes a lo que Dios nos dice. Y no va a ser como pensamos, sino va a ser de la manera que Dios ya ha dispuesto. Porque Dios está probándonos nuestra obediencia. ¿Me están oyendo? Hay cosas que van a demandar, hermanitos, nuestra obediencia. Hay cosas que tenemos que cuidar mucho en nuestra vida espiritual, porque Dios espera algo de ti antes de darte el milagro. Dios espera alguna cosa activa que tienes que hacer, algo activo. Y hay gente que dice, pero si Dios me puede dar de un momento a otro. No discutas con Dios. Dios sabe por qué te dice o te muestra algunas situaciones que tienes que acatar. ¿Me están oyendo? Aunque parezca que nada suceda, porque el momento que Jesús les dijo, vaya, no pasó nada. No pasó nada. Les dijo, vayan y preséntense al templo. Pero a medida que ellos iban, a medida que ellos hacían lo que Jesús les dijo, sucedió el milagro. Por eso, hermanitos, hay mucha gente que cree que el milagro va a ser así, instantáneo. Pues no, muchas veces tenemos que estar atentos a lo que Dios te va a guiar y te va a mostrar. Amén. Pero esa espera no tiene que debilitar tu fe. Al contrario, tu fe se tiene que fortalecer. Fortalecer en Él, confiar en Él. Cuanto más haya que esperar, es más fuerte lo que Dios hará. Es más poderosa la fe que Dios te va a dar. Amén. Que la espera no mengue tu fe. Al contrario, que seas más fortalecido. Amén. Porque los milagros requieren de obediencia. Muchas veces nosotros somos intransigentes con Dios y a veces estamos ahí listos para discutir o para decir, pero Dios, ¿y cómo esa persona recibió así su milagro y la otra persona hizo esto y pasó? Nunca compares. Lo que Dios quiere hacer contigo es diferente. Amén. Porque Dios tiene un plan y un propósito especial contigo. ¿Me están oyendo, hermanos? Pero hay un milagro, porque los cielos se han abierto y el milagro está ahí para ti. No lo dudes, espera en el Señor, pero todos los milagros requieren de un acto de obediencia. Vamos a ver, puedes ir a Juan capítulo 2, allí nos menciona un milagro que Jesús hizo, el momento en que Él recién iba a iniciar
iba a iniciar los milagros. Allí estaba en la boda de Canaán y que todos conocen, que al final, mejor dicho, casi al principio de la boda, ya no había vino, se acabó el vino. Y eso era algo muy humillante para el matrimonio. Entonces hicieron saber a Jesús, y Jesús lo único que hizo fue darles una instrucción a los sirvientes para que estos a su vez pudieran ir y darle al maestro de ceremonias para que él pruebe el vino. Lógicamente, aquí dice, capítulo 2, dice verso 6, cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Y Jesús les dio la instrucción a los sirvientes. ¿Y qué les dijo? Les dijo, llenen las tinajas con agua. ¿Necesitaban agua? No. ¿Qué necesitaban? Vino. Amén. Y el Señor les dijo, llenen con agua. Ellos ¿qué dijeron? Ay, no, pero agua no quieren vino, Señor. No discutieron, ahí mismo agarraron y sirvieron con más de 70 litros de agua. Imagínense, eso no ha sido un ratito, eso ha sido un montón de tiempo, porque eran tinajas de piedra inmensas que tenían de 75 a 100 y tantos litros de agua. Y ellos tuvieron que llenar de agua esas 6 tinajas, llenar de agua. Había que tener obediencia. ¿Y quiénes se iban a ser más favorecidos? Que aún que los novios, aún más aún que el maestro de ceremonias. ¿Quiénes fueron los que fueron más bendecidos? Los sirvientes. Porque ellos obedecieron y llenaron con agua esas tinajas. Vieron que era agua pura, agua. Y cuando se dieron cuenta, era vino. Se transformó en vino. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron. Amén. Hay que obedecer. Y el milagro está ahí. Y dice que ese vino era superior, era mejor que el primer vino. Porque primero se daba el mejor vino, pero aquí fue al contrario, era un vino superior, era un vino exquisito. Amados hermanos, hay gente por eso si tú obedeces, muchos van a ser bendecidos. Por ti, por la fe tuya, tu familia va a ser bendecida. No discutas, solo obedece. Amén. Aprende a esperar. En el primer momento no fue vino, fue agua, nada más, fue agua. ¿Me están oyendo, hermanitos? Lo que Dios quiere es romper con todo patrón natural. Dios quiere romper con todo lo que nosotros tenemos como algo natural, como nuestra mente a veces está acostumbrada a pensar, porque tenemos que entrar en el ámbito sobrenatural. Amén. Y para eso tenemos que obedecer. ¿Y dónde tenemos esa bendición de recibir? Hermanitos, ¿están despiertos? Amén. Entonces reciban, porque de esto depende su milagro. ¿Ustedes quieren un milagro? ¿Están esperando un milagro de parte de Dios? Entonces abran sus oídos espirituales, porque esto está destinado a que ustedes puedan tener la fuerza para creerle y para obedecer a Dios. Amén. Hay algunos que los veo que están medio adormecidos, cansados. Quiero que ustedes, hermanos, tengan fe. Si no tienen fe, no va a haber milagro. Si no hay obediencia, no hay milagro. Amén.
Porque Dios quiere elaborar algo dentro de ti, quiere hacer algo en tu vida. Pero primero te va a dar instrucciones. ¿Y cuáles son esas instrucciones? Solamente tienes que ser atento a la palabra de Dios. Estar atento a lo que Dios te dice cada día en su palabra. Tú tienes que agarrar la palabra y meditarla todos los días, leerla todos los días, buscarla, porque ahí es la instrucción que te va a venir. No es de tu propia mente, no es de tu corazón, es de la palabra que Dios te va a dar. Amén. De la palabra que Dios te va a dar. Pues vemos otro ejemplo muy tremendo en la palabra. Había estado el pueblo de Israel dando vueltas y vueltas en el desierto, porque ellos fueron incrédulos. Mientras Moisés vivió, estuvieron 40 años dando vueltas, porque ellos sencillamente no le creyeron a Dios y fueron muy necios. Entonces tuvieron que morir toda esa generación. Cuando ya había pasado esa generación, fue Josué el que reemplazó a Moisés, y estaban ya pasando por el momento de pasar por el río Jordán para poder llegar a la tierra prometida. Estaban en ese momento. Vamos a Josué capítulo 3. Era un momento estratégico, era un momento que se necesitaba un milagro tenía que pasar, tenía que suceder. Josué dice en el capítulo 3 que el río Jordán estaba caudaloso, estaba muy fuerte, y todo el pueblo de Israel tenía que pasar a la tierra prometida. Pero en ese momento se acordó Josué y dijo: wow, así también mi líder Moisés, mi pastor, tuvo que orar y se abrieron el mar. Pero él no hizo como Moisés. Él escuchó a Dios. Porque quiero decirte algo, que en cada situación Dios obra diferente. Nunca te compares a nadie. Tú eres único y Dios hará algo único contigo. Nunca te compares a nadie. Tú tienes que aprender a escuchar a Dios tú personalmente, y Dios obrará lo que tú menos imaginas. Entonces algo hizo Josué y se puso delante de aquellos ancianos, de aquellos líderes ancianos. ¿Y qué dice? Capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 13. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba, y el río se levantará como un muro. Entonces, ¿qué pasó? Las aguas seguían fluyendo, seguían. ¿Ustedes qué creen que las autoridades, los líderes que llevaban el arca, al ver ese río potente, no tendrían miedo? Wow, este río está muy caudaloso, nos vamos a caer, Pero ahí estaba Josué, que les dijo: vayan adelante, sigan adelante, no se detengan, tienen que pisar el agua. Y ellos dice que agarraron y pusieron su pie en el agua, y de pronto, apenas ellos hicieron la obediencia, acataron lo que dijo Josué, las aguas se detuvieron en un muro muy lejos de ahí, en una distancia de ahí. Dice: entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Los sacerdotes obedecieron el mandato de Josué. ¿Y qué dice? Era la temporada de más agua, de más crecimiento en el agua.
Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce, estaba lleno, estaba potente. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Dan, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Aleluya. Y después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Amén. En este caso, ¿quiénes tuvieron que obedecer? Fueron los sacerdotes. Los sacerdotes. Muchas veces tenemos que dar pasos de fe muy importantes para ayudar a otros. Tenemos que obedecer. Si tú como líder no obedeces, muchas veces no solo tú vas a quedar frustrado, mucha gente, escúchame bien, va a ser perjudicada. Tenemos que tener fe, tenemos que tomar esa fe de la presencia de Dios. Esa fe no va a venir de la nada, esa fe va a venir porque tú vas a alimentarte, vas a tomar de la presencia de Dios. Tú no vas a tener la fe de la nada. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Tienes que tomar de la palabra para que tu familia sea bendecida, para que tus discípulos sean bendecidos. Tú tienes que tomar de la palabra para obedecer a Dios. Amén. De lo contrario, no serás un buen líder, serás solamente un líder de adorno, nada más. Pero si tú quieres ser un líder que dé ejemplo, que tenga fe, que los demás sigan las pisadas que tú hagas como estos sacerdotes, tienes que nutrirte de la palabra. Amén. Tienes que pasar tiempo en la presencia del Señor. Tienes que escuchar a Dios en el lugar secreto. Por eso esta canción tan hermosa que dice: en tu presencia tú eres mi refugio. Ese es el lugar más seguro. La presencia de Dios es en tu dormitorio, en tu lugar de oración. Allí es el lugar más seguro, allí donde estás en contacto con Dios. Amén. Que dijo Josué: sigamos avanzando, no se queden ahí, sacerdotes, sigan, den el paso de fe. Y así lo hicieron, y todo el pueblo lo siguió. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer, que no te detengas, que sigas adelante. Pueden haber dificultades, pueden haber oposiciones y muchos obstáculos, pero todo eso es solamente una manera en que Dios te está diciendo: yo estoy contigo y no va a haber nada que te detenga. Sigue adelante, amén. Sigue avanzando, sigue con la fuerza de Dios, sigue creyendo. Amado hermano y hermana, ¿me están oyendo? Hay momentos en que van a venir situaciones muy difíciles a la vida del cristiano, y tal vez algunos de ustedes ya están pasando eso, pero solo les puedo decir que nunca el Señor nos dejará solos. Nunca. Amén. Pasamos cosas angustiosas en nuestra vida para poder el Señor llevarnos a ese momento en el lugar secreto, para que nos alejemos de todo y de todos y escuchemos al Señor. Cuando tú oras y clamas a Dios, está bien, pero tienes que guardar silencio y escuchar. Hay un momento en que tú tienes que escuchar y tienes que oír lo que Dios te va a mostrar y te va a dar instrucciones. Porque tú tienes que aprender a creerle a Dios. Y en base a lo que tú creas, Dios va a obrar en ti y en los que te rodean. Dios no es deudor de nadie. Dios no se queda atrás. Dios siempre va a bendecir a quienes confían en Él. Dios siempre los va a respaldar. Amén. ¿Y qué dice la palabra en Habacuc? Quiero leerte esta palabra, Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos
Y aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, está hablándote de que tal vez no vas a tener fruto, no vas a tener, hay momentos en que no hay trabajo, en que las cosas todas son oscuras, todo está cerrado. Aún así, escucha bien lo que dice, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor soberano, porque Él es mi fuerza. En la otra versión dice, Él hace mis pies como las ciervas y me hace estar sobre mis alturas. Amén. Nunca desmayes, nunca desmayes, aun cuando no veas resultado, aun cuando veas que las cosas no dan fruto, que las cosas están infructuosas, que no pasa nada. Aún así, yo me alegraré en el Señor. Amén. Aún así, alégrate en el Señor. Y Dios te va a dar tu bendición y tu milagro. Pero tienes que estar atento a la instrucción de Dios. Tienes que estar atento a lo que Dios te está diciendo. Ponte de pie, por favor. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.